Las luces de los flashes la cegaban por un momento, pero Alejandra Rubio ya estaba acostumbrada a eso. Cada paso que daba por la alfombra roja parecía medido, ensayado, casi coreografiado, aunque por dentro su mente bullía con pensamientos que poco tenían que ver con la moda o la televisión. Aquella noche, entre sonrisas y saludos forzados, se le escapó una frase que en cuestión de minutos se haría viral: «Está imposible la cosa». 3 palabras que abrirían la puerta a una tormenta mediática que ni ella ni Carlo Costanza habían previsto. 3 palabras que desatarían rumores, titulares y debates sobre el futuro de una de las parejas más seguidas del momento. Pero detrás de esa frase había mucho más que un simple comentario resignado. Había dudas, inseguridades, amor y una historia que, como tantas veces en la vida, se debatía entre lo que se siente y lo que se puede. Todo había empezado meses atrás, cuando Alejandra y Carlos se convirtieron en el centro del huracán mediático. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores, 2 apellidos cargados de historia televisiva, glamour y polémica, se habían cruzado en un momento en que ninguno de los dos lo esperaba. Ella, recién salida de una etapa complicada, entre rupturas, presiones laborales y un creciente cansancio hacia el acoso de la prensa. Él, intentando reconstruir su imagen tras años de altibajos personales y titulares sensacionalistas. Lo que comenzó como una amistad discreta, una coincidencia en una fiesta de verano, pronto se transformó en algo más. Los primeros rumores saltaron en septiembre, cuando fueron fotografiados en una terraza madrileña riendo con complicidad. Las imágenes no tardaron en circular: los besos, las miradas, las manos entrelazadas. Alejandra trató de mantener la calma. Sabía que la exposición era inevitable, que su apellido arrastraba un foco constante, pero también sentía que, por primera vez, quería proteger lo que tenía. Carlo, por su parte, parecía haber encontrado en ella un refugio. Su historia con Alejandra lo alejó del caos, de los escándalos, y durante semanas se le vio más tranquilo, más centrado. Sin embargo, lo que el público veía como un cuento romántico tenía grietas invisibles. Ambos venían de mundos parecidos, sí, pero con heridas distintas. Las expectativas familiares, la presión mediática, los compromisos laborales y, sobre todo, la falta de espacio para vivir con normalidad, comenzaron a pesar más de lo que imaginaban. Carlo trabajaba en nuevos proyectos televisivos, intentando afianzarse en el medio como algo más que el hijo de Mar Flores. Alejandra, en cambio, navegaba entre colaboraciones, tertulias y su deseo de estudiar interpretación, una decisión que dividía opiniones incluso dentro de su entorno. «Nos queremos, pero está siendo muy difícil», confesó Alejandra a una amiga cercana, mucho antes de soltar aquella frase que haría saltar las alarmas. Detrás de cámaras, su tono era más real, más humano. Amaba a Carlo, sí, pero sentía que la relación se ahogaba bajo el peso de los comentarios y las especulaciones. Los reporteros la perseguían, las revistas analizaban cada gesto, cada publicación en redes, y las tertulias televisivas convertían su historia en material de debate. «No puedo salir de casa sin que me pregunten si seguimos juntos o no», se lamentaba. Por su parte, Carlos se refugiaba en el silencio. Había aprendido, a base de errores, que cada palabra podía volverse en su contra. Intentaba ser discreto, cuidar a Alejandra, pero también sabía que su propia familia observaba con lupa la relación. Los entornos de ambos eran poderosos, mediáticos, con opiniones firmes y poca paciencia para los escándalos. Terelu, aunque respetuosa, no ocultaba su preocupación. Quería lo mejor para su hija, temía que la historia se convirtiera en otro circo televisivo. Mar, por su parte, mantenía la distancia pública, pero no era un secreto que observaba todo con una mezcla de curiosidad y cautela. La frase «está imposible la cosa» llegó una noche cualquiera, tras un evento al que Alejandra acudió sin Carlo. Los periodistas, siempre atentos, la abordaron a la salida. Las preguntas fueron directas: ¿cómo va la relación? ¿Siguen juntos? ¿Hay crisis? Ella sonrió, miró al suelo y dijo con un suspiro: «Está imposible la cosa». No añadió más. Caminó unos metros, se subió a un coche y desapareció en la oscuridad. En minutos, los titulares estallaron: «Alejandra Rubio confiesa que su relación con Carlo Costanza está en crisis».
Las redes sociales se inundaron de teorías, y los programas del corazón se prepararon para diseccionar cada palabra. Esa misma noche, Carlo recibió decenas de mensajes. Algunos amigos lo alertaban de la noticia, otros le preguntaban si era cierto. Él prefirió no responder. Sabía que cualquier declaración suya solo alimentaría el fuego. Pero dentro de él, la frase de Alejandra le dolió más de lo que quería admitir. Habían hablado de sus dificultades, sí, pero nunca había sentido que ella lo expresara así, en público, como si diera por perdido lo que habían intentado construir. Al día siguiente, las cámaras acamparon frente a la casa de Terelu. Se hablaba de una posible ruptura, de tensiones, de diferencias irreconciliables. Algunos medios incluso afirmaban que Alejandra había vuelto a casa de su madre, buscando refugio. Ella, sin embargo, trataba de calmar la situación desde el silencio. Sabía que cualquier aclaración sería interpretada a su manera. En su entorno cercano, insistía, no hemos roto, pero sí estamos en un momento complicado. A veces las cosas no fluyen como uno espera. Mientras tanto, Carlo decidió marcharse unos días a Italia, aprovechando un proyecto que tenía pendiente. Necesitaba distancia, aire y, sobre todo, pensar. Las horas juntos habían sido intensas, pero también caóticas. Había amor, sí, pero también inseguridades, celos, orgullo y un ritmo mediático que ninguno controlaba del todo. En sus conversaciones por teléfono, los silencios pesaban más que las palabras. «Nos estamos perdiendo», le escribió Alejandra una madrugada. «No quiero que todo esto nos destruya». En los platós, las especulaciones crecían. Algunos tertulianos aseguraban que Carlo no había soportado la presión. Otros, que Alejandra se había cansado de una relación que requería demasiado esfuerzo. Los seguidores se dividían. Unos pedían respeto, otros exigían respuestas. Pero lo cierto es que, detrás del ruido, había dos jóvenes intentando entender qué significaba amar bajo los focos. Alejandra, por su parte, decidió enfocarse en su futuro profesional. La idea de estudiar interpretación, que llevaba meses rondándole la cabeza, comenzó a tomar forma. Quería demostrar que era más que una hija de, más que una figura mediática. Su sueño, confesó a su entorno, era dedicarse al cine, a la actuación, encontrar una identidad lejos de los platós donde creció. He vivido la televisión desde pequeña, pero quiero probar algo que sea mío, algo que no dependa del apellido, dijo en confianza. Sin embargo, esa búsqueda de independencia también generó tensiones con Carlo. Él la apoyaba, pero a su manera. Tenía sus propios planes, sus proyectos artísticos, y sentía que la distancia entre ambos se hacía más grande. Las agendas no coincidían, las llamadas eran más breves, y los reencuentros, aunque llenos de cariño, tenían un aire distinto. Alejandra empezaba a sentir que su relación se convertía en una lucha constante contra el tiempo, contra las circunstancias. «Está imposible la cosa» no era solo una frase sobre el amor. Era también un resumen de todo lo que vivía, su carrera, su familia, su vida personal. El peso de ser una figura pública tan joven le estaba pasando factura. A veces, en silencio, en su habitación, se preguntaba si realmente quería seguir viviendo así, con cámaras siguiéndola incluso cuando iba a comprar pan. Recordaba a su abuela, María Teresa Campos, y se preguntaba si aquello era lo que ella habría querido para su nieta. «Tienes talento, pero no te dejes atrapar por la fama», le había dicho una vez. Esa frase resonaba ahora con más fuerza que nunca. Mientras tanto, Carlo regresó a Madrid, decidido a aclarar las cosas. Quedaron una tarde en un café discreto, lejos del centro. Las miradas entre ellos decían más que las palabras. Hubo ternura, hubo reproches, pero también una comprensión mutua. «No quiero que nos odiemos», dijo Alejandra, con los ojos húmedos. «No lo haremos», respondió él. Sabían que el amor seguía ahí,
pero también que la vida los estaba empujando en direcciones distintas. Durante horas hablaron de todo, del futuro, del trabajo, de la familia, de lo que cada uno necesitaba. Alejandra quería tiempo para crecer, para definirse, para no sentirse vigilada. Carlo entendía, pero le dolía. En el fondo, los dos sabían que quizás amarse no era suficiente. Habían intentado resistir, pero la presión externa, la exposición constante, había erosionado algo esencial, la tranquilidad. Días después, Alejandra fue vista paseando sola, con gafas de sol y auriculares. Su rostro mostraba serenidad, aunque sus pensamientos seguían siendo un torbellino. Había decidido poner en pausa la relación, no como un final definitivo, sino como una forma de respirar. Cuando los periodistas volvieron a preguntarle por Carlo, esta vez respondió con calma: «Le tengo muchísimo cariño, pero ahora necesito centrarme en mí». Era una declaración madura, honesta, que contrastaba con los titulares explosivos que circulaban. La prensa, sin embargo, no tardó en buscar nuevas interpretaciones. Algunos aseguraban que era una ruptura definitiva, otros que se trataba de una estrategia mediática. Pero Alejandra no quiso entrar en el juego. Aprendió, quizá a base de golpes, que el silencio a veces vale más que 1000 explicaciones. En sus redes compartía mensajes crípticos, fotos artísticas, frases sobre el amor propio y la independencia. Sus seguidores notaban el cambio. Había una nueva Alejandra, más segura, más centrada. Carlo, mientras tanto, continuaba con su carrera. Participó en nuevos proyectos, se mantuvo alejado del escándalo y evitó hablar de su vida privada. En alguna entrevista, al ser preguntado por ella, solo dijo: «Ale es una persona increíble. Siempre le desearé lo mejor». Fue suficiente para desarmar a muchos. A pesar de todo, entre ellos seguía existiendo respeto y quizás algo más profundo, una conexión que ni el tiempo ni los focos habían logrado romper del todo. Con el paso de los meses, la atención mediática fue disminuyendo. Las cámaras se centraron en nuevos romances, nuevas polémicas, nuevos rostros. Pero quienes conocían bien a Alejandra sabían que algo en ella había cambiado para siempre. Había aprendido a poner límites, a elegir su propio camino. «No quiero que mi vida se defina por con quién estoy, sino por lo que hago», le dijo una tarde a su madre. Terelu, emocionada, solo pudo abrazarla. El futuro, para Alejandra, seguía siendo incierto, pero por primera vez eso no le asustaba. Sabía que el amor y la vida no siempre coinciden en tiempo y espacio, que a veces lo más valiente no es aferrarse, sino soltar. «Está imposible la cosa», había dicho con resignación aquella noche, sin imaginar que esa frase marcaría el inicio de una nueva etapa. Ahora, cuando la repite entre risas con sus amigos, ya no suena triste, sino liberadora. Habla de un aprendizaje, de una etapa que le enseñó que no todo lo que brilla frente a las cámaras es real y que la verdadera felicidad empieza cuando uno se permite ser fiel a sí mismo. Alejandra Rubio, la joven que creció bajo los focos, la nieta de una de las comunicadoras más queridas de España, había comenzado a escribir su propia historia, sin guiones, sin presiones, sin máscaras. Y Carlo, desde su rincón, la miraba con cariño, sabiendo que lo que compartieron fue auténtico. Quizás la vida los vuelva a cruzar, o quizás no. Pero ambos entendieron que el amor, cuando es verdadero, no siempre termina. A veces simplemente se transforma. Las luces de los flashes siguen persiguiéndola, pero Alejandra ya no parpadea ante ellos. Ha aprendido a mirar de frente, a responder con calma, a no dejarse atrapar por las interpretaciones ajenas. Su frase, la que nació de un momento de agotamiento, se convirtió en símbolo de una generación que lucha por encontrar su propio lugar en medio del ruido.
Y mientras camina hacia su próximo proyecto, con la cabeza alta y la mirada clara, sabe que el futuro, aunque incierto, está lleno de posibilidades. Porque si algo ha aprendido, es que incluso cuando la cosa está imposible, siempre hay una forma de seguir adelante.